Muchas gracias, presidente. Por ello, ruego las consideraciones con el tiempo debido. Sin duda, el tema relacionado con la asignación de las concesiones para usar, aprovechar o explotar el espectro radiológico para uso público o social, en la cual se insertan los medios de comunicación a los que tienen derecho los pueblos indígenas a través de los medios comunitarios o indígenas, es un tema trascendental y relevante. Varios de mis compañeros y compañeras han hecho alusión de la exclusión en estas reformas secundarias en la materia de telecomunicaciones y radiodifusión que existen con estos medios sociales. Por ello, presidente, vengo a proponer de manera muy concreta, para no polemizar, y esperamos que las reiteradas participaciones de compañeras y compañeros que hemos insistido en que la composición pluricultural, pluriétnica de esta nación no se vea excluido en estas reformas trascendentales para nuestra nación. Toda vez que, repito, el artículo 2 constitucional lo establece con mucha claridad, que los pueblos indígenas tienen el derecho a los medios propios de comunicación. Propongo por ello que en el artículo 85, relativo a los requisitos que la solicitud debe de contener dirigidos al instituto, en la que se establecen una serie de requisitos que resultan tortuosos para los pueblos indígenas, que resultan difíciles de cumplir, sobre todo aquel que refiere en su fracción séptima, relacionada a que tienen que presentar documentación que acredite su capacidad técnica, económica, jurídica y administrativa, atendiendo a la naturaleza del solicitante, así como a la fuente de sus recursos financieros para el desarrollo y operación del proyecto. Resulta uno de los requisitos que no responde al contexto social, cultural y desde luego socioeconómico de los pueblos indígenas. Va a resultar difícil de que se pueda cumplir con estos requisitos, que pareciera más bien un candado para evitar que los pueblos y las comunidades indígenas puedan acceder a estos medios sociales de comunicación. Por ello propongo que esta fracción séptima se suprima de este artículo 85 de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Asimismo, propongo, para hacerlo flexible, que en el siguiente párrafo, que refiere, tratándose de solicitudes de concesión de usos sociales comunitarias, se deberá acreditar ante el instituto que el solicitante se encuentre constituido en una asociación civil sin fines de lucro. Efectivamente, existen organizaciones sociales indígenas que pueden cumplir con este requisito que ahí se establece, pero también hay comunidades, también hay municipios en las regiones indígenas que no se les puede discriminar de esta forma. Y hay comunidades que tienen un contexto social y un tejido social sumamente fortalecido, para lo cual es importante que no se les exima de la posibilidad de contar también con concesiones en este sentido. Por ello propongo que se agregue un párrafo, el cual a la letra propongo diga lo siguiente: que cuando se trate de pueblos y comunidades indígenas, se acreditará con un acta comunitaria con la aprobación de las autoridades indígenas, para no dejar fuera así a las comunidades solicitantes de una concesión en este medio social. Asimismo, propongo que en el último párrafo de este artículo, en el que se refiere que el instituto podrá donar a los concesionarios de uso social que presten servicios de radiodifusión equipos transmisores que hayan pasado a propiedad de la nación como consecuencia de los procedimientos y supuestos previstos de pérdida de bienes por uso del espectro radioeléctrico sin contar con concesión. Aquí propongo un último párrafo que diga: además, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas contará con un rubro específico para atender las demandas de los pueblos y comunidades indígenas
para adquirir, operar y administrar sus sistemas de comunicación, y garanticemos en esta ley secundaria el precepto establecido en el artículo 2 constitucional en este sentido, y esta soberanía, obviamente, para poder hacer posible que los pueblos y las comunidades indígenas cuenten con los medios y radios de comunicación, pues debemos de dotarlos del presupuesto respectivo para poder alcanzar este fin. En el artículo 87 de la misma Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, relativo a presentar requisitos que se establecen en este artículo 85 que acabo de referir, dentro del plazo establecido en el programa anual, y que también se refiere que las concesiones de uso social incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, y ahí establece, las que serán de acuerdo con sus fines a los principios establecidos en el artículo 2, propongo que en el párrafo siguiente, en el que se refiere también que el Instituto establecerá mecanismos de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas u otras organizaciones, y hay una serie de enunciados que se comprometen en ese sentido solo con las acciones de promover, de facilitar y de volver a promover el otorgamiento de concesiones a los pueblos y las comunidades indígenas, de promover que las concesiones de uso social indígenas coadyuven a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura indígena. Propongo adicionar a la fracción tercera de este artículo 87 los incisos A, B, C, D, E, F, que voy a hacer una referencia rápida, para que esta fracción diga que el Instituto deberá establecer mecanismos de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas u otras organizaciones para promover que las concesiones de uso social indígenas coadyuven al respeto de la diversidad cultural y lingüística, la identidad cultural, la cosmovisión, los conocimientos, saberes y los valores de los pueblos indígenas, comunidades, organizaciones y aquellas equiparables que contribuyan al desarrollo de una sociedad fundada en el diálogo de culturas a través de la cooperación regional, estatal y nacional. Propongo un inciso B que diga proveer contenidos culturales acordes al contexto sociolingüístico y cultural de los usuarios de los medios de comunicación indígena. Un inciso C que diga impulsar acciones encaminadas a desarrollar y utilizar tecnologías para la conservación del acervo natural y cultural y sea accesible a toda la población. Crear asimismo archivos y registros digitales y proteger el patrimonio cultural e inmaterial de las culturas nacionales del país. Un inciso D que diga facilitar la creación, traducción y adaptación del patrimonio cultural nacionales, la elaboración de archivos digitales y tradicionales. Un inciso E que establezca proporcionar contenidos pertinentes para las culturas a través de sus propios idiomas o lenguas nacionales. Un inciso F que establezca el apoyar a las mujeres, niños y niñas para la utilización y la elaboración de los contenidos de igualdad de género en los medios informativos y en la comunicación. Un inciso G que establezca promover en el sector público y privado la creación de contenidos local y nacional con el idioma de los usuarios en todo el campo artístico. Un inciso H que establezca el favorecer la creación y comercialización de los programas informáticos en los idiomas indígenas, así como generar contenidos que favorezcan a los grupos vulnerables, analfabetos y personas con discapacidad. Un inciso E que respalde proyectos que combinen el uso de medios de comunicación tradicionales y nuevas tecnologías para facilitar los idiomas indígenas, para documentar y preservar legados como la diversidad biológica, conocimiento y medicina tradicional, cultura y lenguas de comunidades indígenas y aquellas equiparables. Un inciso J que establezca el desarrollar capacidades de los pueblos y comunidades indígenas para elaborar contenidos en sus propias lenguas y cosmovisiones indígenas, rurales y aquellas equiparables. Un inciso K que establezca colaborar con los pueblos, comunidades indígenas y equiparables para utilizar eficazmente sus conocimientos tradicionales en la sociedad de la información. Un inciso L que establezca que las radios indígenas, con la cooperación de los diversos niveles de gobierno, mediante asociaciones entre el sector público y privado,
promoverán tecnologías y programas de investigación y desarrollo en ámbitos de traducción, iconografía, servicios asistidos de voz, desarrollo de equipos necesarios y diversos tipos de modelos de programas informáticos patentados y de fuente abierta o gratuitas, tales como juegos de caracteres normalizados, códigos lingüísticos, diccionarios electrónicos, terminología, motores de búsqueda plurilingües, herramientas de traducción automática, nombres de dominio internacionalizados, referencia de contenido y programas informáticos generales y de aplicaciones. Por último, propongo también en este sentido, relacionado con los medios sociales, que en el artículo 89, relativo a los ingresos a los que tendrán derecho las concesiones de uso social, se agregue, para no dejar en la discriminación, y por si eso no hubiera sido suficiente en esta propuesta de exclusión o discriminación, a establecer una serie de esquemas o mecanismos de ingresos para las radios sociales, para los medios sociales, donde se establece solamente que tienen derecho al 1% de los recursos federales que se puedan etiquetar en este sentido. Propongo, para quitar este candado, que adicionemos los párrafos 8º y 9 para que la letra digan que también se incorporen los patrocinios, entendidos como la cantidad líquida que aporta por convenio una empresa u organización, a fin de que en determinados programas el medio presente la marca o el producto que desea promover la empresa patrocinador, y la fracción 9 que establezca que la publicidad también debe ser un ingreso de los medios sociales, y la cual no podrá exceder de 6 minutos por hora en televisión y de 12 minutos por hora en radio. Si los medios públicos y privados tienen ingresos por publicidad, es justo que los pueblos indígenas no sean excluidos de este derecho y también cuenten ingresos por publicidad en este sentido. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.